que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu voz, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Vamos a un canto más, hermanos. Después le vamos a ayudar a nuestro hermano Alfonso, que nos traerá estudio en esta mañana. Canto número 233, qué hermoso el cielo ha de ser. Cantemos. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen que hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser.
universales, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser, qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida emanan y los salvos podremos beber. Qué gran regocijo tendremos, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Disculpen los niños, los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes y niños que van a estudiar, le damos lugar a ellos y le damos lugar a nuestro hermano Alfonso que nos va a traer el mensaje en esta mañana. Qué hermoso el cielo ha de ser, hermanos. Y cuál lucha y batalla nos empeñamos aquí en este mundo para alcanzarlo. No es fácil alcanzar ese punto en nuestra vida, sin embargo es posible, pero se va a llevar bastante trabajo de nuestra parte. Qué hermoso el cielo ha de ser. ¿Mande? Bonita alabanza. Gracias por el canto, hermano. Llega al alma. Sí. Muy bien. Pues en esta mañana le queremos la bienvenida a todos ustedes quienes están entre nosotros en esta ocasión. Gracias porque el Señor nos ha permitido un día más de poder reunirnos y estudiar de su palabra. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook Live, estamos contentos porque ha tomado tiempo para estar con nosotros. Si usted es miembro de esta congregación y se encuentra en casa recuperándose, estamos orando por usted para que así el Señor le pueda dar una recuperación completa y pronto pueda regresar entre nosotros. Si acaso usted no es miembro de esta congregación, sin embargo nos está sintonizando en esta mañana, bienvenido nuevamente y esperamos que cuando tenga tiempo venga y nos visite. Estamos localizados aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas, en el 4002 East Richardson Road. Y para todos ustedes que viven lejecitos, pues saludos de aquí, de esta congregación, allá de donde ustedes viven. Muy bien, antes de empezar la clase en esta mañana, que ya hoy sí les prometo terminar con la iglesia de Éfeso, vamos al versículo en memoria. ¿Cuál era? 2:26.
para terminar, la iglesia de Éfeso. Ok, Apocalipsis 2, del 7 al 11, ¿verdad? Y estamos nos quedamos en el versículo 6. En el versículo 6 y dice así: pero ¿quién es esto que aborreces las obras? Estas R no las puedo. Tiene la lengua que voltearon. Las obras que los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aquí en este versículo miramos nosotros concerniente a lo que Dios abomina, ¿verdad? A lo que Dios aborrece. Y claro que todos nosotros entendemos que Dios aborrece a toda persona quienes introduce herejías a la iglesia del Señor. Esto ya lo tenemos bien entendido, porque lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, quien los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. No sabemos mucho concerniente a los nicolaitas, solamente se mencionan 2 veces aquí en este capítulo, en este versículo y en el versículo 15, donde dice: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, ¿verdad? Solo que en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo se practicaba esta doctrina. Y miramos nosotros que en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14 nos viene a delinear lo que esta doctrina era. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Solo que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina que era semejante a Balaam. Si usted quiere leer concerniente al profeta Balaam, puede ir a Números capítulo 22 y Números capítulo 23 y lea entonces ahí qué fue lo que ocurrió. Pero aquí da un síntesis de la doctrina de Balaam, la cual es la doctrina de los nicolaitas. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La doctrina de los nicolaitas eran falsa doctrina, que enseñaban en contra la verdad que Dios había establecido. Toda persona que enseña cosas diferentes a lo que la palabra del Señor nos enseña es poner tropiezo sobre aquellos quienes queremos seguir la verdad de Dios. Entendamos eso, es tropiezo. Muchas de las veces hay personas que enseñan cosas que están en contra de la verdad simplemente porque están repitiendo como un cotorro, como un perico, lo que alguien más ha dicho, sin estudiar, sin investigar lo que se les ha enseñado. Esto es lo que Hechos capítulo 17 y versículo 11 nos enseña. Que cuando usted y yo escuchemos algo, debemos de no solamente oír, es decir, llegar a un entendimiento de lo que estamos escuchando, pero también investigar en la Escritura si acaso lo que se ha enseñado es cierto. Y si no es cierto lo que se me ha enseñado, entonces yo lo debo de desechar. Note lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. No es malo estar escuchando algo que sea falso. Lo que es malo es someternos a aquello lo cual se está enseñando falsamente. No es malo, tenemos que escuchar, tenemos que ver que si acaso lo que se está enseñando es correcto. Y la palabra de Dios es el estándar, es la medida que tenemos que usar para poder nosotros investigar si acaso lo que estoy escuchando es correcto. Ahora, si tengo yo
un concepto limitado de la palabra del Señor, entonces voy a tener dificultad. Porque si acaso no tengo un conocimiento, no profundo, pero más o menos un conocimiento que me haga estar firme en las cosas que yo creo, entonces puedo defender contra aquello lo cual es enseñado equivocadamente, pero cuando no, todo lo voy a creer, Un río que no tenga firmeza, ¿verdad? Cuando se venga la tormenta, viene a establecer su propio curso, ¿verdad? Porque no hay firmeza. Pero un río en donde se le ha puesto cemento a las orillas para que así el agua pueda correr directamente, entonces así es como se va a ir. Y lo digo, ¿verdad? Para que miremos que necesitamos firmeza en la palabra del Señor para poder corresponder. Hermano, Sí. ahí primera de Pedro 4:11, ¿verdad? Dice claramente, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. En la segunda de Juan 1:9, ¿verdad? Dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿verdad? No tiene a Dios, no tiene. También vemos en Hechos 17:11, ¿verdad? Cuando dice que eran los Tesalónica eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los Tesalónica, porque ellos estaban atentos, escuchando a ver si lo que estaban hablando pues estaba de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, Y recuerde que cada vez que escuchamos algo tenemos que hacer preguntas. Bueno, quien está hablando, ¿es opinión de él o es algo que se enseña en la Biblia? Y si algo que se enseña en la Biblia, entonces lo pudo sustentar con algún versículo de la palabra de Dios. En otras palabras, se dijo algo, pero aquí la Biblia es en donde enseña eso lo que se dijo. Solamente son opiniones del orador. Uno tiene que estar haciendo preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se está enseñando? Solo que uno tiene también responsabilidad al escuchar. Solo que se puede enseñar equivocadamente cuando uno, ¿verdad?, solamente repite lo que se le ha enseñado sin investigar. Y temo, hermanos, que existen muchos cristianos en ese ramo, que solamente escuchan, ¿verdad?, y lo repiten. Cosas que nosotros hacemos en la iglesia de Cristo, algunas de ellas son tradiciones, pero ya se ha hecho tantos años y se nos ha enseñado tantas veces sin cuestionar las cosas, que ahora nosotros, ¿verdad?, cuando miramos a alguien que actúa diferente, nos escandalizamos. Nos escandalizamos cuando realmente no debemos de llegar a ese punto. Simplemente, ¿verdad?, se está haciendo conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que tenemos que tener cuidado. Otra manera en por qué la persona llega a ese punto es como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. La segunda carta de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Hay cristianos que se encuentran dentro de esta descripción, que son personas indoctas y inconstantes. Es decir, simplemente, ¿verdad?, que no tienen mucho conocimiento y también que no están firmes en las cosas del Señor. Una persona que está firme en las cosas del Señor, hermano, ¿qué es lo primero que le va a molestar? la mentira Su conciencia. Su conciencia, lo primero que le va a molestar. Una persona que está firme en las cosas del Señor, lo primero, por eso Dios nos ha dado la conciencia, ¿verdad?, para que nos venga a molestar. Pero cuando la conciencia ya está, como dice que 1 Timoteo 4:1, cauterizada, ya no molesta. Solo que hay personas que caen bajo este ramo. Solo que regresando a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, capítulo 2, versículo 14, dice que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y hay muchos que ponen tropiezo ante los hijos de Israel. Vuelvo a repetir, oyen algo y miran a una persona, un cristiano con maldad y dicen, oye, tú no debes estar haciendo esto. Bueno, pruébame en la Biblia donde dice eso, en donde no debo de estar haciendo eso.
Y claro, ¿verdad? Que una de las excusas que usan tales personas es, bueno, sobre la palabra del Señor no se debe estar peleando. Eso lo usan mucho los denominacionales. Va uno y habla con ellos, ¿verdad? Ellos tienen diferente doctrina, pero habla con ellos y dice, bueno, yo no voy a discutir porque la palabra del Señor no es para discutir. Oye, pues sí, Dios dice, venemos y estemos a cuenta. Dios le está retando al pueblo de Israel, vengan y vamos a discutir esto. Si acaso tú tienes la verdad, entonces se va a dar a conocer. Pero es lo que Dios quiere, que vengamos y discutamos. Proverbios capítulo 25, versículo 9 dice que debemos de discutir o debatir cada causa. Solo que la Biblia nos enseña. ¿Mano Víctor iba a decir algo? ¿Iba a decir algo usted? No, Isaías 1, 17 y 18, de ahí estamos a cuenta. Ya, así es. Y luego dice también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí en esta área, hermanos, como en los años 70, no sé si usted recuerda, hubo un gran problema sobre el comer la sangre. ¿Recuerda? Entre las iglesias de Cristo. Aún hasta ahorita hay eso. Sangre sacrificada a los ídolos. El apóstol Pablo no tuvo ningún problema con eso. Usted lea primera de Corintios capítulo 10 y también capítulo 8. Bueno, del 8 al 10, porque ahí se habla de todo esto. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice que para él, al comer la carne, ¿verdad?, y se le decía, bueno, esta carne fue sacrificada a los animales, dice el apóstol Pablo, a mí no me estorba eso, no me hace ningún daño. En mi conciencia no me hace ningún daño, pero a causa de la conciencia débil de ¿quién? De mi hermano, versículo 12, entonces no me la como. Pero Pablo no se la comió por causa de que, bueno, él iba a pecar, sino que no se la comió porque iba a hacer pecar al hermano con débil conciencia. Por eso dice, ¿por qué se ha de juzgar en libertad? La conciencia de... Así es. Y hay muchas cosas que caen bajo esa categoría en nuestros días también. Solo que, especialmente a lo mejor los mexicanos, ¿verdad?, que les gusta comer, que, ¿cómo se llaman esos que les ponen unas tripas y los ponen en sangre? Están pecando. Hay algunos de nosotros que nos gusta comer eso, ¿verdad? La picada. Solo que no me voy a meter mucho en eso porque es un tema, Dios sabe bien, que no tiene fin. Pero la cosa es, ¿verdad? Número uno, esa carne no fue sacrificada a los ídolos. No fue sacrificada a los ídolos. Y cuando lo hacen, ¿verdad?, pues no lo hacen con el propósito de adorar al Dios de México, que es el sol. Muchos de nosotros tenemos un sol, ¿verdad?, en la casa, afuera o adentro, ¿verdad? ¿Saben ustedes que ese es el Dios que adoraba la gente de México? Bueno, ahí voy a parar porque no me quiero meter en más, sino que voy a tener que usar botas, ¿verdad? Yo tenía una pregunta. ¿Mande? Yo tengo una pregunta. A ver. Es que cuando vivían mis padres, la hermana de mi mamá hacía tamales, pero para acostar al niño. ¿Para qué? Para acostar al niño, el 24 o no sé qué. Y le decía a mi mamá, no me traiga tamales de esos, manita, porque usted está en otra creencia y yo no quiero comer nada de lo que usted me traiga. Así nos quedamos y pues, Sí. es malo. Por eso digo, todo depende, otra vez regreso a la conciencia de uno. Mi conciencia puede estar fuerte, pero la suya quizás puede estar débil. Ciertas cosas que yo hago con la libertad que tengo en Cristo Jesús, le va a molestar a usted. Y si le molesta, entonces yo tengo un deber. El deber mío es de abstenerme en ese momento, pero enseñarle que está mal. Que está mal. No porque me estoy absteniendo quiere decir que usted está bien. Me estoy absteniendo porque no quiere hacer el pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Es como cuando dice, hermano, que no debemos de comer de ahogado, ¿verdad? Simplemente el pescado, el pez, ya cuando lo saca del agua, pues se muere, ¿verdad? Porque... Y cómo nos gusta ir al muelle, ¿verdad? 37. A los filetes, ¿verdad? Y si acaso yo fuera dogmático, yo le diría, hermano, están pecando, porque están comiendo un animal ahogado.
Bueno, por eso digo, aquí podemos estar todo el día hablando de eso, hermano. Next. Versículo 14 dice, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Bueno, ¿quiénes eran los que cometían fornicación para rendir culto al Señor? En el Antiguo Testamento, hermano, había mucho de eso. Ellos realmente se volvían en el acto de fornicación creyendo de que eso era honra y gloria para su Dios. En 1 de Corintios existía un lugar donde había 1000 mujeres sacerdotisas. ¿Y sabe lo que hacían ellas? Tenían relación sexual con el varón que iba ahí, ¿verdad? Y esa era su manera de adorar a su Dios pagano. Hoy en día todavía se ve esta práctica, no mucho como antes, pero todavía se ve. Solo que entonces, esto es algo que ocurrió en aquel entonces y hoy en día no se habla mucho, pero ocurre también en el estado de California. He leído libros que hay prácticas de esto, pero todo se practica. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que fue bautizada en la ciudad de Corinto y luego él, pues, pensando, ¿verdad?, de que era un cristiano, una persona religiosa y que podía ir a cualquier secta, ¿verdad?, y va ahí a los Corintios, ¿verdad?, y le dicen las mujeres ahí, pues, teniendo relaciones sexuales, es una adoración a Dios, pero a su Dios. Y pues si era varón, pues es todo lo que le faltaba que le dijeran, ¿verdad? Yo estoy adorando a Dios, pero no era así. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Por eso Pablo habla muy fuerte en contra de la fornicación en la primera carta de Corintios capítulo 6. Y por eso se ven muchos casos de inmoralidad en esa ciudad, estudiando la primera carta de los Corintios. Bueno, esa es la doctrina de los nicolaitas. Y esto es lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Éfeso, regresando al versículo 6. Y es algo que el Señor Dios aborrece. Hay varias cosas que el Señor aborrece, hermanos. Aborrece que uno haga imágenes y que le adoremos a esas imágenes. Deuteronomios capítulo 11, Deuteronomios capítulo 12, versículos 31 y 32 habla de eso. Salmos 115, de 1 en adelante, habla de eso. Dios aborrece el camino del malo, del impío, Salmos 5:5. Dios aborrece, ¿verdad?, varias cosas. Y hoy en día nosotros también como cristianos debemos de aborrecer tales cosas. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: para mí como cristiano, esta es la autoridad que yo tengo. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y eso es lo que tenemos que hacer, reprender las obras de tinieblas. Pero un documentario, versículo 6. Los nicolaitas no eran judíos. ¿Eran judíos? Eran judíos, pero ¿por qué se les ponía ese nombre a Nicolaitas? Porque el líder era Nicolás. Nicolaitas. Solo que, por eso digo, no tenemos mucha información de esta persona. Por ejemplo, Balac, ¿verdad? O Balaam, la doctrina de Balaam. Solo que miramos que el líder de los nicolaitas era Nicolás. Ahora muchos han dicho que este Nicolás es el mismo de Hechos capítulo 6. Yo no tengo evidencias para probar esto, pero muchos dicen que era este Nicolaita o Nicolás. Solo que, quién sabe. Estamos nomás especulando, hermano. Solo que, mira, lo que estoy diciendo no lo puedo comprobar bíblicamente, pero lo que dije ya sí lo compruebo bíblicamente, pero esto no lo puedo comprobar bíblicamente, son comentarios. ¿Ok? El versículo 7 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Varias cosas en este versículo. Número 1, lo importante que es de oír. Jesucristo, cuando anduvo en tierra,
¿Cuántas veces no dijo esto? El que tenga oído, que oiga. Es decir, entienda bien lo que se está comunicando. Bien, y eso era lo que Jesucristo simplemente enfatizaba. Entiende bien lo que se está comunicando. No vengas a formar conclusiones, conceptos, hasta que no investigues todo correctamente. Esto es lo que quiere decir. Pero luego miramos nosotros el versículo 7 que dice, dice, te daré comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida, ¿verdad? Se menciona en Génesis, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó con este árbol de la vida? Se le pusieron ángeles para que protegiese. Génesis capítulo 3 dice que Adán y Eva fueron corridos del jardín del Edén y hubo querubines que guardaron el árbol de la vida. Entonces este árbol de la vida, ¿verdad?, era algo importante, especial. ¿Por qué? Porque si acaso hubieran comido de ese árbol, ¿verdad?, hubieran vivido eternamente con la maldad. Pero lo que pasa es que ahora este árbol de la vida viene a representar ¿a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando habla Juan capítulo 10, versículo 10 en adelante, ¿qué es lo que hace el diablo? Viene a destruir. Pero Jesucristo dice, yo vengo para dar ¿qué? Vida, y para dar ¿a qué? En abundancia. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vida nos da Jesucristo? Y claro que es la vida espiritual. Es la vida eterna que uno viene a recibir al resucitar de las aguas del bautismo. Ya hablamos un poco de esto. Cuando uno es sepultado en las aguas del bautismo, ahí debe de quedar el viejo hombre y sus obras, Colosenses 3:9. Y cuando viene a resucitar a una nueva persona, 2 de Corintios 5:17. Y esa vida que ya obtenemos de Dios es la vida eterna, la cual se puede perder si uno regresa al pecado nuevamente, pero la tenemos ya. Es decir, ya vamos a vivir, es una promesa. Recuerden que el Espíritu Santo nos da las arras. ¿Qué son las arras en un matrimonio? Es una promesa, una promesa. Estás prometiendo, el varón cuando le da las arras a la novia, ¿verdad?, está prometiendo que la va a mantener por el resto de su vida. Es todo lo que está diciendo, que la va a mantener por el resto de su vida. Y es lo que el Espíritu Santo entonces nos da a nosotros, nos da las arras, el entendimiento, la confianza de que esa vida eterna, si yo permanezco fiel hasta la muerte, el versículo de memoria, fiel hasta la muerte, nos va a dar Dios lo que Él nos ha prometido. Y eso es una vida con Él, eternamente. Y esto lo habla Apocalipsis capítulo 22. Cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar más detalladamente. Pero mientras, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no temáis al hombre, sino temáis más bien ¿a quién? Al que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Esa es la segunda muerte. ¿Y quién la puede destruir? Dios. El cuerpo ahí no es un cuerpo físico, es el cuerpo que uno recibe. Cuando uno va a resucitar, Juan capítulo 5, versículo 28, va a resucitar a un cuerpo diferente. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15 y dice que este cuerpo físico no puede heredar las cosas espirituales, solo que es un cuerpo diferente. Y Pablo comienza a explicar, las estrellas tienen su propio cuerpo, esto tiene su propio cuerpo, así nosotros también vamos a tener un cuerpo diferente. Entonces ese cuerpo es el que va a ser destruido juntamente con ¿quién? Con el alma. Porque el alma en el infierno va a sufrir, hermanos. Eso vamos a ver en el libro de Apocalipsis varios versículos donde habla de eso. Solo que entonces esto es lo que uno tiene que entender. El árbol de la vida entonces es lo que es. Y por último dice, están en medio del paraíso de Dios. Esta palabra es una palabra que se usa, ¿qué tantas veces en el Nuevo Testamento? Cuando uno lee la Biblia Septuaginta, esta palabra está por donde quiera. Es decir, se traduce del hebreo al griego, y la palabra paraíso se encuentra en muchos lugares en el Nuevo Testamento, pero aquí
traduciendo, ¿verdad?, de el texto hebreo, el antiguo, miramos nosotros que solamente aparece 2 veces aquí en la Reina Valera. La primera aparece cuando Jesucristo dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Y ahí Jesucristo está refiriendo al lugar superior del lugar que se llama Hades. ¿Okay? Está aquí el Hades, aquí está el Golfo, este es el Hades. Este es el lugar del paraíso y este es el lugar del tormento. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, porque en Lucas capítulo 23, versículo 43, nos da a entender que para allá iba a ir, ¿qué iba a ir para allá? El alma, porque el cuerpo fue sepultado. Lucas capítulo 23, versículo 51. El espíritu que Dios da, Lucas capítulo 23, versículo 46, fue con Dios. Entonces la pregunta lógica es, ¿de qué estaba hablando Jesucristo? Que iba a ir al paraíso. Es el alma. Y esto lo confirma el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27. No dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades. Ahí la palabra Hades se usa en Hechos 2:27. Entonces, Hades y paraíso damos a entender que es aquí, no es acá. Jesucristo no fue acá. Yo sé bien que alguien me va a preguntar, bueno, ¿qué es segunda de Pedro? Bueno, ese es otro show, como dice Cristina, después lo estudiamos. Pero eso es lo que pasa. Entonces ahí se llama. Pablo lo menciona en 2 de Corintios capítulo 12, y versículos 2 y 4. Dice que él fue hasta el tercer cielo y oyó voces inefables. Decía que él no entendía. Voces que no entendía. Y más adelante dice que el tercer cielo era el ¿qué? El paraíso. Solo que son 2 veces que se usa. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando hablamos de cielos, está el cielo, que es la atmósfera, donde andan las nubes, los pajaritos, ¿verdad? Ese es el primero. El segundo, ¿verdad?, es en donde están las estrellas, los planetas. Esto lo puede confirmar en Deuteronomio capítulo 17, versículo 11. También en el libro de Deuteronomio, no recuerdo el texto ahorita, pero luego está el tercer cielo. Y el tercer cielo, ¿verdad? Salmos 2:4 es donde está Dios, según dice ahí. Solo que miramos nosotros que aquí se encuentra el paraíso. Pero miramos nosotros que de este concepto muchos ya entonces han tomado la idea, ¿verdad?, de que cuando Cristo murió, que le llaman la doctrina errónea del medio Hades. Ya estamos entrando en otros asuntos, ¿verdad?, que está aquí, es el paraíso que está acá. Cuando Cristo vino, ¿verdad?, y esto es una enseñanza equivocada dentro de la iglesia de Cristo, y también las enseñan los abatistas, también lo enseñan los testigos de Jehová, y quizás otras religiones, ¿verdad?, pero el medio Hades. Y esa es otra enseñanza. Pero miramos nosotros que Dios se encuentra en el paraíso, las almas se encuentran en el paraíso, y la palabra paraíso simplemente quiere decir un lugar de tranquilidad, de paz. Esta palabra viene de los meropersas y la palabra es traducida por los lexicógrafos en referencia de un lugar tranquilo en donde estaba bien regado, ¿verdad?, que había bastantes aguas, bastante sombra. Me da a entender como un golf course, ¿verdad? Siempre lo mira, uno está todo zacate seco alrededor de él, pero el golf course siempre está ¿qué? Verde, regado. Pero era un lugar donde tenían animales cuidados, y eran donde invitaban a gente de eminencia para que fueran a cazar. Para ellos ese era el paraíso. Solo que este concepto viene de los meropersas y simplemente se da a entender que era un lugar de tranquilidad y de paz. Y cuando estemos con Dios va a ser un lugar de tranquilidad y paz. Cuando lleguemos aquí va a ser un lugar de tranquilidad y paz, no de tormento, como leemos en Lucas capítulo 16, versículos 1 en adelante. El tiempo ya se me acabó, hermanos,
No le voy a dar tiempo para comentar. Ok, bueno, un comentario. Digo, yo siempre he pensado, la tierra es santa, ¿verdad? Plantas una semilla y nace, ¿verdad? Sino que mi cuerpo es una semilla, pero tengo que morir para que sea plantado, para que sea sepultado, ¿verdad? Y no hay vida en la vida eterna. Así pienso yo, ¿verdad? La tierra es muy santa. El título de memorial. Apocalipsis capítulo 3 y versículo. Gracias por su atención. Vamos a prepararnos para el culto de esta mañana. Gracias.